Bueno, pues en primer lugar, es cierto de que en la lista pone el hermano David, pero bueno, por una serie de circunstancias se cambió el orden. Entonces, el próximo domingo el hermano David compartirá la palabra con nosotros. Así que agradecidos al Señor por esta nueva oportunidad para poder compartir la palabra. Deseamos que sea de bendición para todos los presentes. Echamos de menos a algunos hermanos, unos por enfermedad, otros porque están ministrando en otro lugar o por diferentes causas, pues no nos acompañan. Pero deseamos también que el Señor les bendiga con la palabra. No sé si habrá alguno conectado también a través de Zoom, pero le damos también la bienvenida. Bueno, pues vamos a tener en primer lugar una lectura y después tenemos un momento de oración. La lectura está en Marcos capítulo 14 y los hermanos ya observarán que vamos a dar un saltito hacia adelante y además nos vamos a introducir en una porción bien conocida por todos. Marcos capítulo 14 y versículo 12, del 12 al 25, para tener una visión general de todo. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, se refiere a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y él envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, se refiere a Jerusalén, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, él allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Vamos ahora. Señor, tú eres bueno. En tu misericordia, Señor, nos has dado un nuevo día, Señor, en el cual queremos gozarnos delante de ti. Un nuevo día, Señor, en el cual queremos hacer memoria de ti. Queremos acercarnos a tu palabra y queremos pedirte, Señor, que en todo momento tu presencia sea con nosotros, que tú nos presidas en todas las cosas. Ayúdanos para que nuestra mente, nuestro corazón, como consecuencia, esté abierto para recibir de tu palabra. Que seamos enseñados, Señor, a través de la palabra por medio de tu Santo Espíritu. Cuida de los ausentes, cuida de los hermanos enfermos. Gracias por aquellos que están también en el Zoom. Señor, tu bendición sea sobre todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues para comenzar, recordamos algo que creo que todos tenemos presente. Dale ahí para que coja la señal.
algo que todos tenemos presente, y es qué es lo que estamos estudiando. Estamos estudiando ahora mismo en el Evangelio de Marcos lo que se conoce como la Semana de Pasión, es decir, desde el domingo donde el Señor Jesucristo entró en Jerusalén a lomos de un burrito, a los lomos de un pollino, la entrada triunfal, hasta el domingo de resurrección. Eso es lo que estamos estudiando a la luz del Evangelio de Marcos. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, pues ahora estamos aquí. Quiero decir, estamos estudiando, viendo todos aquellos acontecimientos que al final van a desembocar en el arresto, en el juicio y en la crucifixión del Señor. Así que lo último que hemos visto fue ese consejo que tuvieron los judíos, los líderes, para hacer planes de cómo arrestar a Jesús, que eso posiblemente sucedió el martes, y lo último fue el ofrecimiento de Judas para entregar al Señor Jesucristo, que posiblemente comenzó o lo hizo el miércoles. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, pues ahora entramos en uno de los días más intensos en la vida del Señor Jesucristo, que es lo que conocemos como el jueves o el jueves santo. Es el día de la última Pascua. El Señor se había reunido con ese propósito. Es el día en que el Señor instituye este memorial que nosotros recordamos cada domingo, la mesa del Señor. Es el momento donde Jesús hace unos anuncios verdaderamente tremendos que vamos a ver. Es el momento donde se retira al huerto después de la comida. Es el momento en que es arrestado. Es el momento en que es llevado a juicio por los judíos. O sea, un día verdaderamente intenso en la vida del Señor. Pero vamos por orden. Vamos por orden. Así que lo que nos corresponde en el día de hoy es adentrarnos en lo que llamamos los preparativos para la Pascua. El Señor va a celebrar la Pascua, la fiesta judía del Cordero, recordando la liberación de Egipto muchos años antes. Bueno, pues vamos a ver cómo prepararon en aquella ocasión la Pascua. Versículo 12. Lo tenemos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Bueno, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban, en ese momento específico, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir aquí? No sé si se verá bien hacia atrás, hacia el fondo, pero siempre hay sitio más adelante, así que les animo. Bueno, estamos en lo que sería el jueves. El jueves, hablando con nuestro calendario, sería la Pascua. Y el día siguiente a la Pascua, o sea, el sacrificio del Cordero, y el día siguiente sería la fiesta de los panes sin levadura, que se extendía por 7 días. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, pues que en el hablar popular, de una manera popular, ese ciclo festivo que ocupaba 8 días, que empezaba con el sacrificio de la Pascua y continuaba con los panes sin levadura, en la forma popular de hablar, a todo el conjunto de los 8 días se le llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Así que en la práctica, a los 7 días, ellos habían añadido un día más, que era el día de la Pascua, porque los preparativos para la fiesta de los panes sin levadura, que venían a continuación, ya empezaban desde el día antes. Así que cuando un judío hablaba de la fiesta de los panes sin levadura, estaba hablando generalmente de los 8 días festivos, empezando con la Pascua. Cuando un judío hablaba de la Pascua, aunque estaba hablando de un momento muy específico, en su mente estaba también todo lo que iba a seguir a continuación. ¿Por qué
¿Por qué esto es importante? Bueno, es importante porque aquí en nuestra lectura se dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Dónde estamos? Aquí. Pero dice, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. ¿Dónde estamos? Aquí. Vale, no hay contradicción, es simplemente que empezaban a contar, el pueblo en general empezaba a contar desde aquí, ¿vale? Lo que era la fiesta de los panes sin levadura. Otro detalle más, para darle un poquito más de lío a estas cosas, pero bueno, son cosas que conviene conocer, conviene saber. Aunque nosotros tenemos distribuido el calendario a la manera nuestra, y posiblemente a la manera romana, y más o menos lo reconocemos así. Sin embargo, los días en que se celebraban las fiestas religiosas entre los judíos, específicamente esos días, tenían una manera diferente de contarse. No se contaban como los contamos nosotros. ¿Cómo contaban ellos los días? Bueno, pues muy sencillo. Para ellos, el día festivo o el día de la Pascua no comenzaba el jueves de madrugada a las 12 o a las 6 de la mañana. No. Empezaba a contar desde la tarde del día anterior. Así que desde el miércoles por la tarde, ponemos la noche, porque empezaban a contar desde la caída del sol, sobre las 6 de la tarde aproximadamente, desde ese momento ya era el día 14 de Nisan y por lo tanto el día en que se sacrificaba la Pascua. Y acababa al atardecer, es decir, cuando entraba la tarde iba a comenzar la noche de ese jueves. Y de la misma manera, el viernes o la fiesta de los panes sin levadura, el primer día de la fiesta, comenzaba ese mismo jueves, una vez que había caído la tarde y entraba la noche, y era el momento en que se comía la Pascua. Así que la Pascua se comía el jueves, se sacrificaba el jueves antes de que terminara la tarde, y después se comía el viernes, que era en realidad el jueves por la noche, una vez que comenzaba, que había caído el sol y comenzaba la noche. ¿Los lié? No, bueno. Vale, es simplemente para que nosotros sepamos o tengamos esto en cuenta como trasfondo, ¿no? Para entender un poquito mejor el texto. Así que lo más probable es que cuando dice aquí el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, estamos concretamente en el jueves y estamos durante la mañana del jueves, en algún momento de la mañana del jueves. Según el calendario judío de fiesta, pues ya en la segunda mitad del jueves, ya acercándonos al final del día festivo. Entonces, si estamos en el día en que se tiene que sacrificar el cordero para ser comido, es la mañana del jueves, queda relativamente poco para que sea el momento del sacrificio y que llegue el momento de la comida. Los discípulos, pues con buena lógica, le preguntan al maestro, le preguntan a Jesús, ¿dónde quiere que preparemos para que comamos la Pascua? Lo cual ya es una señal, ¿no? de sujeción a Jesús, es decir, es Él el que nos tiene que decir y el que nos tiene que dar las instrucciones. ¿Dónde vamos, maestro? Venga, vamos a preparar, que ya es el día y todo el mundo ya tiene los preparativos hechos. Faltamos nosotros, vamos a decirlo así. Bueno, pues hasta aquí todo normal, ¿vale? Hasta aquí todo normal. Lo que ya es curioso es la respuesta que le da Jesús. Yo no sé si se han fijado, pero miren la respuesta que le da Jesús, versículo 13 al 15. ¿Dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Versículo 3. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, os saldrá en encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, donde entrare, decida al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he comer la Pascua con los discípulos? Y él os mostrará un aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí.
Estas son las instrucciones. Ahora, ¿no les parece un poquito enrevesado? Así de entrada. Alguno casi podría decir que está casi rozando como una especie de argumento de una película de misterio. Es decir, ir a la ciudad, hay que buscar un personaje en concreto, va caracterizado de una forma en concreta, no habléis con él, seguidlo, buscad a otra persona, tenéis que decir una palabra clave y esa persona, cuando le digáis la palabra clave, os va a decir el lugar donde tenéis que celebrar la Pascua, donde tenéis que preparar la Pascua. Bueno, pues si alguien piensa que parece como un poquito enrevesado, pues yo le diría que algo de razón lleva. Y es verdad, no son unas instrucciones totalmente normales. Pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué estas instrucciones así de entrada, como bastante rebuscadas por parte del Señor? Bueno, la respuesta está en el versículo 11, al final. Mira lo que pone allí. Y Judas buscaba oportunidad para entregar. Judas quería entregar a Jesús, estaba buscando el momento, estaba buscando el lugar más oportuno y el Señor sabía lo que había en la mente y en el corazón de Judas. Por lo tanto, cuando los discípulos dicen, ¿dónde? El Señor dice, bueno, no todo, y señala solamente a dos. Y Lucas nos dice que fueron Pedro y Juan. Así que solamente dos discípulos iban a saber el lugar donde se celebraba la Pascua hasta minutos antes de celebrarse. El resto, incluido Judas, permanecería en la ignorancia. Ninguno de ellos sabría dónde se iba a celebrar la Pascua. Esto nos da esta serie de precauciones por parte del Señor Jesucristo, esta forma de actuar por parte del Señor Jesucristo, nos dan una idea de lo especial que era este momento para el Señor Jesucristo. Era un momento muy especial, era un momento muy íntimo y no tenía que haber nada que interrumpiera ese momento íntimo del Señor con los discípulos. Lucas capítulo 22 y versículo 15. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Y nos fijamos en ese cuánto he deseado comer esta Pascua. Es decir, simplemente para señalar que era un momento querido, deseado, y el Señor tomó todas las precauciones para que nadie la interrumpiese. Tenía que celebrarse y tenía que celebrarse en la intimidad. Alguien escribía, no es probable que no nos equivoquemos si vemos en esta combinación de presciencia con prudencia la expresión de lo divino y lo humano, las dos naturalezas en una sola persona. Es decir, el Señor estaba, por un lado, tomando precauciones y por otro lado, haciendo uso de lo que sería la presciencia, el conocimiento anticipado de todas las cosas. Y los dos hechos están presentes en esta escena. Y los dos hechos dan testimonio de que aquel que iba a celebrar la Pascua y que daría su vida por nosotros no era otro que Dios hecho hombre. Su divinidad y su humanidad de alguna manera están presentes en esta escena. Bueno, vamos otra vez al versículo 3. Y envió a 2 de sus discípulos, no a todos, solo 2, con 2 es suficiente. Y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo. No sé, vale, los hombres no llevaban cántaros de agua. Normalmente cuando alguno de ellos iba a transportar agua o líquido,
lo que solían llevar, los hombres lo que solían llevar eran odres, es decir, que son pieles de animales para transportar los líquidos. Y las mujeres solían llevar cántaros, o sea, recipientes de barro. Por lo tanto, reconocer a esa persona iba a ser realmente fácil, porque con independencia de que de vez en cuando hubiese alguien que tuviese que llevar un cántaro, no era normal. Así que ellos reconocieron, al entrar en la ciudad, reconocieron fácilmente a ese hombre que venía de camino y que posiblemente pasó por delante de ellos. Ahora, la instrucción es bien precisa, no hay que hablar con él. Él es un siervo simplemente, no tienen que cruzar palabras. Lo que tienen que hacer es seguir a este hombre que lleva el cántaro por medio de las calles estrechas de Jerusalén. Y ahora continúa la instrucción. Os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Es decir, una vez llegados al lugar, este hombre entra en una casa, tienen que identificar al dueño de la casa, tienen que identificar al padre de familia. Y cuando identifiquen al padre de familia, tienen que hablarle de una manera muy concreta y muy determinada. Y la instrucción es, el maestro dice, o el maestro te dice, como se lee en Lucas, el maestro te dice. ¿Qué es lo que nos indica esto? Pues nos indica que esta familia, o este padre de familia, realmente era un seguidor de Jesús. Era un discípulo de Jesús. En la ciudad de Jerusalén, a pesar del ambiente hostil que reinaba en la ciudad, el Señor tenía muchos discípulos, como José de Arimatea o como el mismo Nicodemo. Y aquí hay una familia que son discípulos del Señor Jesucristo. Posiblemente Pedro y Juan no los conocían, no sabían de su existencia, pero el Señor sí sabía de la existencia de esta familia y de este hombre en la ciudad de Jerusalén. Y dirigió los pasos para el encuentro con esta persona. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de preparar la Pascua para el Señor? Y la cuestión es la siguiente. ¿Le pilló de improviso? ¿Dónde está el aposento? Y el hombre se quedó a cuadrito y dice, ¿qué me estás diciendo? ¿Le pilló de imprevisto a este hombre? ¿Le pilló por sorpresa? En cierto sentido, no. No le pilló por sorpresa. En cierto sentido, posiblemente sí. Y me explico. No le pilla por sorpresa porque la hospitalidad en Jerusalén obligaba que cada familia, que cada casa tuviese dentro de sus espacios lugares reservados para recibir a los peregrinos con las cosas medianamente dispuestas para que pudiesen celebrar la Pascua dentro de las casas. Cada uno tuviese un espacio reservado para ello. Así que este hombre que vivía en Jerusalén estaba también dispuesto a recibir a cualquiera que viniera mientras tuviese un espacio adecuado para que usara su casa para celebrar la Pascua con su familia o con las personas que hubieren convenido. Y esto, fíjense, sin cobrar nada. No se alquilaban los lugares. Era pura hospitalidad. Supongo que habría mucha gente conocida y que se estaban esperando unos a otros, pero también se recibían a desconocidos. Y todo simplemente por hospitalidad, para cumplir de esta manera el mandamiento del Señor. Y nadie se llevaba dinero, nadie hacía negocio con estas cosas. ¿Le pilló por sorpresa? Pues posiblemente en un sentido sí. ¿En qué sentido? Hombre, pues que no creo que esto fuese un encuentro concertado previamente por el Señor. Hay algunos que sí, que piensan que fue un encuentro previamente concertado por el Señor. Pero creo que no fue algo preparado de antemano.
Creo que esta fue una escena guiada por la presciencia del Señor. Igual que sucedió con el pollino, con aquel burrito que el Señor utilizó para entrar en Jerusalén, que también fue el resultado de la presciencia del Señor. ¿Por qué mejor presciencia que pensar en un acto que ya había sido preparado? Bueno, pues porque el Señor quería transmitir confianza y seguridad a los discípulos. Ellos iban a ir a una ciudad hostil, iban a comer en un medio hostil y posiblemente estaban atemorizados, sabían que tenían que hacerlo, pero estaban atemorizados. Pero de esta manera el Señor está mostrando desde el principio hasta el final que Él tiene el control de todas las cosas y que podían ir y podían comer con tranquilidad porque Él sabía todas las cosas. En este sentido, pues muchos expositores recuerdan una historia antigua que está en 1 de Samuel, capítulo 10, cuando Samuel da instrucciones muy parecidas a Saúl con la intención de transmitirle confianza y certeza. Vais a ir por aquí, te vas a salir al encuentro tal, vas a encontrar una asna, etcétera, etcétera. Bueno, pues en la misma línea parece que suceden los hechos aquí. Ahora bien, aunque no esperaba, o posiblemente no esperaba que el propio maestro apareciese pidiendo en su casa, él no, a través de los discípulos, fuera a su casa diciéndole, dame un sitio, dame el sitio para preparar la Pascua aquí o para comer la Pascua aquí. Fue suficiente solo esa frase. El maestro dice, el maestro te dice, y si había algún inconveniente, todo desapareció. Aquel hombre enseguida se puso en acción. Y ahora vamos a ver de manera pronta qué fue lo que hizo para atender la petición del Señor. Pero una de las cosas que yo meditaba y me paraba era precisamente en esto. El Señor te dice, y ese hombre prontamente responde. ¿Y de qué manera? El Señor nos dice, fulanito, Natanael, y nos pide algo. ¿Cómo respondemos nosotros? Es que me pillas por sorpresa, maestro, es que ahora no tengo tiempo y si hablamos de esto mañana, porque a veces sucede este tipo de cosas en nosotros. Es decir, sabemos qué es lo que nos está pidiendo el Señor, sabemos lo que tenemos que hacer y en vez de que haya una respuesta pronta de nosotros al Señor, pues muchas veces surgen las excusas. Sí, sí, Señor, tienes razón, pero, y siempre un pero. Así que una de las grandes lecciones también que podemos encontrar en esta historia es la disposición a obedecer y de una manera pronta y de una manera gozosa. Para que veamos de qué estamos hablando, continuando con el modo en que este hombre respondió al llamado del Señor o a la orden del Señor. ¿Qué es lo que le pidió el Señor a través de los discípulos y qué es lo que le dio este hombre al Señor? ¿Qué es lo que le ofreció? Miren, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde está la habitación para yo celebrar la fiesta? Y el Señor está pidiendo simplemente un espacio en tu casa, una sala común, como las habitaciones que se usan para recibir a los invitados. No importa el tamaño, ¿vale? Un espacio. Eso es lo que estaban pidiendo ellos. Y sin embargo, la respuesta que recibe no es la de una sala, más o menos grande o más o menos acomodada en algún lugar de la casa, sino lo que recibe es algo completamente diferente. Un espacio lo suficientemente grande para albergarlos a todos y además para permitirle toda la intimidad que ellos necesitaban. Es decir, mucho más de lo que pedían. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, pues lo sabemos por el tipo de palabras que se utilizan aquí, el juego de palabras que se utilizan aquí. Cuando ellos llegan y le dicen, ¿dónde está
el aposento o la habitación donde he de celebrar la Pascua con mis discípulos. Esa palabra es esa que aparece ahí, cataluma, y está diciendo, es una habitación sencilla, un espacio normal, el que se preveía en cualquier casa para una cuestión como esta. Pero ¿qué es lo que le da? Pues ahora se usa una palabra diferente, que es esa que aparece ahí, y que significa la sala de arriba, el aposento alto. Es decir, el lugar más íntimo de la familia, el lugar más reservado de la familia, el lugar donde se disfrutaba de intimidad, un lugar que además tenía un acceso por el exterior, es decir, que podía disfrutarse con total intimidad y sin estar bajo el control de nadie. Pero todavía hay más. No solamente que le da la sala de arriba, el aposento, sino que cuando le abre ese aposento, esa sala, lo que encontramos es que dice un gran aposento alto ya dispuesto. Un aposento alto, gran aposento alto ya dispuesto. Es decir, que sería ya un lugar amueblado y preparado, bien preparado, de manera concienzuda para que se pueda celebrar allí la Pascua. Así que ese lugar tendría una mesa que se supone que era, la imagen está más alta, pero no por encima de la rodilla o no más alta que la rodilla, una mesa bajita. Habrían alfombras en forma de U alrededor de la mesa, porque se comía recostado, posiblemente divanes o posiblemente cojines como los que aparecen aquí. Posiblemente estaba también el agua para los diferentes lavamientos rituales que había que hacer. Estaba la toalla para que se pudiesen lavar los pies y posiblemente alguna cosa más que se escape a nuestro conocimiento. Pero estaba todo preparado. Yo me preguntaba, no sé, yo sé que ya esto es como especular un poquito, ¿verdad? Pero ¿sería este el lugar que él tenía reservado para su familia? ¿Sería el lugar este donde él iba con su familia a celebrar ese momento tan especial? Sea o no lo sea, es lo mismo. Lo mejor para el Señor. Lo mejor de la casa puesto al servicio del Señor. La petición llegó en un momento inoportuno. No importa. Viene del Señor, lo mejor para el Señor. Si era este el lugar que él tenía reservado para lo suyo, ¿le importaba cederlo? No, era un privilegio, era un gozo. Da lo mejor al maestro, dice el cántico que cantamos o dice el himno que cantamos. Y a él no le importa darle lo mejor que tenía o poner lo mejor que tenía al servicio del maestro. No era una incomodidad, era un honor, era un privilegio que el Señor y que los discípulos entraran en su casa para tener la comida de la Pascua. Bueno, ¿y cómo termina la escena? Pues vamos al versículo 16. Dice, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y mira qué bonito, y hallaron como les había dicho y prepararon allí la Pascua. Todo sucedió al detalle, tal como el Señor había dicho, así sucedió. Así que podemos imaginar el gozo que había en los discípulos al ver cómo todas las cosas se estaban desarrollando y cumpliendo exactamente como el Señor lo había dicho. Y es que no puede ser de otro modo. Si el Señor lo dice, seguro que se va a cumplir. Si el Señor lo dice, seguro que se va a cumplir y además al detalle, tal como Él lo ha dicho. Volvemos al versículo 16. Ahora dice, fueron sus discípulos y prepararon la Pascua. Vale, esta es la frase que quería resaltar. Fueron
Y así empieza el versículo y termina. Y prepararon la Pascua. Ahora, hay un autor que es un judío converso del siglo XIX que se llama Alfred Edersheim. Él había estudiado para ser rabino durante años, porque esa preparación lleva muchos años hasta que formalmente ya eres un rabino. Y este hombre, que es un cristiano nacido de nuevo, él pues hace un relato aproximadamente de cómo pudieron ser las cosas. Entonces, siguiendo la narración que él hace, él dice que posiblemente aquella mañana, aquel jueves por la mañana, después de ir al lugar, después de identificar el lugar donde se debía de preparar todas las cosas, sobre la 1:30 aproximadamente, Pedro y Juan con el Cordero subieron al templo. ¿Por qué? Pues que el primer preparativo, una vez que ya tienen localizado el lugar, es preparar el Cordero de la Pascua. Era lo más importante. Dice la historia, y estoy citando siempre a este hermano, que en estos casos la multitud se dividía en 3 grandes grupos. Y entonces, por turno, cada grupo iba entrando desde el patio de Israel o desde uno de los patios exteriores hacia el atrio de los sacerdotes. Y cuando estaban dentro del atrio de los sacerdotes, en presencia de los sacerdotes, cada israelita sacrificaba el cordero que llevaba. Tenía que ser una escena verdaderamente dantesca. Pero es que el pecado es así de feo. Es así de feo. Pero bueno, cada israelita mataba o sacrificaba el cordero que llevaba para comer esa noche. Y los sacerdotes estaban preparados para recibir la sangre en tazones y la sangre era derramada a los pies del altar. A continuación, una vez que el animal había sido sacrificado, el animal se limpiaba. Se le retiraban aquellas partes que debían de ser sacrificadas después en holocausto al Señor sobre el altar, se colocaba sobre 2 tablas, y en este caso Pedro y Juan salieron del templo, camino del aposento alto, para preparar el resto de las cosas. Así que lo primero que había que hacer era asar el cordero. Se asaba de una manera determinada según la costumbre. Así que ellos fueron al aposento para asar el cordero. Pero también tenían que preparar los otros elementos que eran comunes en este tipo de celebración. Así que había que preparar o tener listo el vino tinto que se iba a utilizar, las 4 copas en torno a las cuales se iba a celebrar o a desarrollar aquella comida. Había que tener las tortas sin levadura preparada o los panes sin levadura preparados. Uno dicen que eran 2, uno dicen que eran 3. Bueno, son cosas que no se pueden saber con exactitud. Los panes, las hierbas amargas que debían de comerse con el cordero y también la salsa donde se mojaban las hierbas amargas. Y además de esto, las lámparas que tenían que estar dispuestas y preparadas para la ocasión. Así que había que preparar las cosas. Y eso lo hicieron Pedro y Juan después de sacrificar el cordero en aquel aposento alto que había sido cedido por un discípulo del Señor. ¿Qué es lo que falta aquí? Ahora faltan los comensales. Falta que lleguen los comensales, ¿verdad? Y dice el versículo 17. Y cuando llegó la noche, vino Jesús con los 12. Pues es posible que Pedro y Juan dejaran todas las cosas preparadas, salieran de allí y fueran a recibir al Señor, quizás a la entrada de la ciudad, y ya el grupo de los 12 se incorpora a este lugar para celebrar la Pascua. Dice, cuando llegó la noche. ¿Se acuerdan del esquema de los días que teníamos ahí? Bueno, pues estamos en el jueves, ya se había sacrificado el cordero antes de que acabara la tarde, empezaba la noche del jueves,
Bueno, pues ahí en ese momento es que los discípulos se reúnen con Jesús en este lugar porque era el momento de comer el cordero que había sido previamente sacrificado. Y de esta manera ya nos estamos introduciendo en lo que en el cómputo judío sería la fiesta o el día de la fiesta de los panes sin levadura, que empezaba siempre la tarde del día anterior. Bueno, en el versículo 18, aunque ya de esto hablaremos el próximo día, dice, y cuando se sentaron a la mesa, literalmente dice, se recostaron a la mesa, ¿vale? Y según este autor, y perdónenme las madres, ya les explico por qué, la costumbre era, tú te sentabas, en este caso, como tenemos aquí cojines, pues tú te sentabas en el cojín, con los pies extendidos hacia afuera, hacia atrás, y con el codo apoyado en la mesa. Entonces diciéndole a los niños que el codo no se pone en la mesa. Bueno, pues con el codo apoyado en la mesa, pero el codo izquierdo, de manera que la mano derecha quedaba libre para poder comer y poder coger todas las cosas que estaban allí. Y uno al lado de otro, en forma de U, rodeando la mesa. Esa era la forma en que se celebraba en los tiempos de Jesús la comida de la Pascua. Ahora, un detalle interesante para ir terminando. Jesús vino con los 12. Los 12, en referencia a los apóstoles. ¿Qué significa esto? Que en aquel momento tan íntimo no habían otros discípulos, solo Jesús y los 12. En ese momento tan íntimo no había ningún siervo para atender la mesa, solo Jesús y los 12. No estaba el dueño de la casa, solo Jesús y los 12. No estaba María, la madre del Señor, solo estaba Jesús y los 12. ¿Dónde comió María la Pascua? Pues posiblemente con los hermanos de Jesús. ¿Dónde? En otro lugar, pero en aquel lugar no. En aquel lugar estaba solamente Jesús y los 12. ¿Que ella fue testigo de la crucifixión del Señor? Sí, lo pone el relato. Pero ella no estaba presente en este momento íntimo de Jesús y los 12. Cuando Jesús, después de haber comido, instituye la cena del Señor, cuando le da instrucciones tan valiosas que están recogidas en los capítulos finales del Evangelio de Juan al resto de los discípulos, a los 12 que estaban allí. Pero María no estaba allí. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, pues porque hay esa insistencia por parte de algunos de querer asociar a María de alguna manera con todo el proceso de la redención o incluso con la fundación de la Iglesia. Pero no, ella es importante, la respetamos, la veneramos en el sentido de tomar ejemplo de ella, pero ella no estaba presente ni formó parte de este grupo cuando el Señor instituyó la cena del Señor y dio todas estas instrucciones a los 12. Bueno, pues ya nos introduciremos en esto a lo largo del relato, pero ¿qué es lo que va a pasar a continuación? Bueno, pues la verdad es que empezar a comer y que el primer anuncio que haga Jesús sea el anuncio de la traición, uno de vosotros me va a entregar, tuvo que ser un jarro de agua fría. Vaya manera de empezar una comida festiva. Pero bueno, a continuación vamos a estudiar la traición de Judas, el anuncio de la traición de Judas, la institución del partimiento del pan y después una gran lección que es el anuncio de la negación de Pedro. Así que el próximo jueves, y creo que sí, que esta vez no me equivoque, vamos a ver la traición de Judas. Pero antes de adentrarnos en lo que es el texto en sí mismo, pues vamos a traer esa deuda que tenemos pendiente, ¿no? ¿Por qué traicionó Judas a Jesús? ¿Vale? Y vamos a ver esas razones que se barajan y que nos ayuden a entender por qué Judas
actuó de esta manera. Bueno, pues hasta aquí, hermanos, la exposición de la palabra. Espero que todos estos detalles de alguna manera nos ayuden a comprender mejor el texto y que también de alguna manera pues el Señor la pueda aplicar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.